La dictadura no podía reprimir madres y decir al mismo tiempo que defendía a la familia. Siendo esto así, los militantes políticos, los militantes revolucionarios, hemos gastado mucho más tiempo en denunciar la dominación que en entenderla. Y creo que tenemos que asumir un reto intelectual, que es entender por qué es razonable la subalternización, por qué es razonable obedecer, por qué es razonable la subalternización, cuál es la verdad que entraña, no denunciarla, no situarnos por encima de aquellos que están de acuerdo con el orden dominante, sino entender por qué hoy, aquí y ahora, por qué razones es razonable, porque no es un hechizo, no es una mentira, no es una manipulación de los medios, no es una conspiración de un conjunto de señores malvados en una sala que luego lo difunden por la televisión como si fueran rayos mágicos. No. ¿Por qué hay un tipo de construcción de orden que hace razonable, incluso para los más desfavorecidos, la obediencia, el compromiso con los valores y con las instituciones de los privilegiados? Y eso es necesario por dos razones. En primer lugar, y esto es muy obvio, pero lamentablemente hay que repetirlo, porque no se gana regañando a nuestro pueblo, que es una cosa que a nosotros nos encanta, pero es imposible ganar regañando a nuestro pueblo. Y en segundo lugar, básicamente porque la nueva mayoría popular no la van a construir extraterrestres de Marte. La van a construir personas que hasta ayer estaban de acuerdo con los valores dominantes, se comportaban como había que comportarse y encontraban perfectamente racional comportarse. Es más, la nueva mayoría popular tampoco se va a construir de gente que dice, me arrepiento, perdón por 25 años de alienación. He descubierto... No. Pueden estar de acuerdo simultáneamente con que su comportamiento durante 25 años tenía sentido y que, sin embargo, ahora tiene sentido cambiar porque los que han cambiado son ellos o porque los que han cambiado son los de arriba. Pero la segunda razón es porque tenemos que entender el acuerdo por el cual era razonable la obediencia. Porque nosotros vamos a tener que poder ofrecer un acuerdo mejor. No porque nos gustara, no porque nos guste el de hoy, pero hay que entender el acuerdo por el cual los de abajo, la gente humilde, encuentra más razonable plegarse a la conducción de los privilegiados que apuntarse con nosotros a una aventura. Porque tendremos que estar en condiciones de ofrecer un acuerdo mejor, que ofrezca más confianza, que ofrezca más tranquilidad, que sea más atractivo, pero que se haga cargo de las razones del anterior. Digamos, nuestra opción revolucionaria no es borrar lo existente y escribirlo de nuevo. En realidad es rearticular una parte de lo existente en una dirección nueva, pero para eso tendremos que hacernos cargo de una parte de los deseos, prejuicios, ansiedades o expectativas que hasta ayer, que hoy, esta noche misma, le dan a los privilegiados el consentimiento mayoritario de nuestros pueblos. Porque esos miedos, esas expectativas o esos deseos no tienen un sentido político único y determinado. El miedo al mañana, la necesidad de formar parte de una comunidad que te proteja, puede tener muchas expresiones políticas. El miedo al mañana y la necesidad de una comunidad puede derivar en el fascismo, pero puede derivar en una voluntad inequívocamente socialista y democrática. La necesidad, la voluntad de libertad individual puede ser vehiculada por el consumo, el neoliberalismo, las apps del móvil, la expansión de las plataformas de ocio, o puede derivar, por ejemplo, en una voluntad de tener más tiempo libre para tener una vida más satisfactoria, cuidar más de nuestra vida, poder disfrutar más de placeres lentos, cuidar más de nuestra tierra. Los deseos, las necesidades o los miedos no tienen un significado político prescrito. Pueden evolucionar en un sentido o en el otro. La acumulación política que vivimos en España con el 15M podría haber tenido derivaciones políticas muy diferentes. Podría haber derivado en un frente nacional. Podría haber derivado en una formación, digamos, tecnocrática que dijera que hay que sustituir a los políticos por expertos. Podría no haber pasado nada. Podría haber derivado en una formación mejor que nosotros mismos que ya hubiera hecho la revolución en España. Podría haber pasado muchas cosas. Los elementos políticos no tienen un significado establecido. Depende de una lucha cultural que demos sobre ellos.